No sé cuántos saben, pero la hija del expresidente Bill Clinton se llama Chelsea Clinton. Pues ella es muy influyente, tiene mucha influencia en la juventud del día de hoy, aunque ella misma pues ya no está muy jovencita, pero tiene influencia y en la juventud del día de hoy, sobre todo en los jóvenes con una mentalidad liberal, mente que no aceptan la verdad de Dios. Pero Chelsea Clinton, hermanos, ha hecho esta declaración, dice: sería anticristiano si el aborto se hace ilegal nuevamente. Ustedes saben lo que está pasando en la política. Se está por afirmar a un nuevo juez para la Suprema Corte de los Estados Unidos que tiene convicciones morales que le gustan a todos. Y lo están atacando, solo Dios sabe, va a estar o no va a estar, pero la gente con mente liberal está preocupada porque es muy posible, aunque unos políticos dicen que no es posible, pero de que se reverse el Roe versus Wade. Esto fue cuando se aprobó, se hizo legal el aborto en 1973. Y a propósito, la persona esta que usaron para hacer esa ley mintió. Todo lo que testificó era falso, pero la agarraron como modelo de que por eso deberían de aprobar el aborto. Pero esta persona, Norma creo se llama, mintió, después se arrepintió y es cristiana. Y ya dijo: todo eso me dijeron que dijera. El caso es que la ley de todas maneras se aprobó y han muerto más o menos 60 millones de bebitos, han matado por causa de esa ley. Y esta persona dice que sería anticristiano si el aborto se hace ilegal nuevamente. Qué tremendo, ¿no, hermanos? That would be unchristian, dijo ella. Ella también dijo que el aborto es una de las causas que la economía de Estados Unidos creciera en 3.5 trillones de dólares. Por causa del aborto, Estados Unidos mejoró financieramente. Son declaraciones de ella. Ahora, la pregunta es cómo ella está entendiendo lo que significa ser cristiano, ¿cierto? ¿De dónde está sacando su información para decir? Porque ella dice que se reclama ser cristiano, porque ustedes saben, como mucha gente, políticos y no políticos, reclaman y dicen: yo soy cristiano. Pero la pregunta es: ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Y de dónde saca el ser humano su información para definir lo que es un verdadero cristiano? Gracias a Dios, porque el Señor nos dejó su palabra. Y la Biblia es el registro histórico de los eventos que sucedieron, pero al mismo tiempo es inspiración de Dios para dejarnos un libro a la raza humana y poder ir a esa escritura y definir en base a la Biblia lo que es verdaderamente ser cristiano. No ideología, no pensamientos nada más lo que se me ocurra. Gente habla: yo soy cristiano, pero yo no creo que Cristo es Dios. Entonces, ¿de dónde está sacando que eres cristiano? ¿De dónde sacas esa información? Lo que hace la gente es: esto sí me gusta, Dios es amor, eso sí me gusta, el juicio de Dios viene sobre... No creo. Eso es, hermanos, agarrar simplemente cositas de la palabra de Dios que me gustan, me agradan y estoy de acuerdo. Pero hay cosas que yo no lo creo y por lo tanto no lo acepto. La mala noticia es de que así no se toma la Biblia. A la Biblia o la tomas así como está, de principio a fin, o recházala toda y bótala. Pero no puede un ser humano agarrar nada más lo que le gusta o lo que le conviene o lo que está de acuerdo a su prejuicio doctrinal y rechazar todo lo demás. Tenemos la palabra de Dios y estamos en la carta del libro de Hebreos, el libro de Hebreos, y les invito a que abran su Biblia, las Sagradas Escrituras, que ustedes aman o que necesitamos amar y que leemos en la casa o que necesitamos leer en la casa también. Hebreos es un libro inspirado por Dios. Hay mucha doctrina
Y el día de hoy vamos a continuar con el libro de Hebreos y vamos a ir al capítulo 7. Quiero resumir nada más el capítulo 6 porque es uno de los capítulos controversiales para muchas personas, porque usan ese capítulo de Hebreos capítulo 7 para decir que un cristiano en verdad puede perder su salvación, lo cual el pastor Roberto, de acuerdo a lo que entiende la Biblia, eso es hasta casi blasfemia, porque sería, está en contra de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Sería negar que Cristo perdonó todos los pecados, sería negar que la obra del Señor es perfecta, sería cuestionar el carácter de Dios cuando Él promete que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que el Señor ama sus ovejitas y las tiene bien agarradas, y que nadie puede arrebatar a sus ovejitas de la mano de su Padre, dijo Cristo. Entonces, este capítulo 6 del libro de Hebreos es una advertencia del escritor o el autor es el Espíritu Santo, pero un escritor, el que escribió eso, inspirado por el autor de ese libro, que es el Espíritu de Dios. Y está dando una advertencia al grupo de judíos de ese tiempo, que muchos de ellos simplemente no aceptaban a Jesucristo como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham cientos de años atrás. Iban bien en el camino todos, hermanos, después vino Moisés, recuerdan, el pueblo de Israel, esperando el cumplimiento, esperando la venida del Mesías, esperando el libertador, y ahora que estaba, entonces el autor les dice que no vayan a recaer, es decir, que no se les pase. La idea es como que van bien en el camino y está el ancla acá y la dejan pasar nada más. Esa es la idea. Entonces, recuerden, ahí estamos en Hebreos capítulo 6 y versículo 4, recuerdan que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y esto, iluminación, hagan de cuenta, así como el sol ilumina, como la iluminación del sol, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del regalo celestial. La palabra gustar aquí es como una probadita, es taste, or to try the flavor of, es probar, para saborear, ¿entienden? Para probar el sabor, cómo sabe, esa es la palabra, gustaron del don celestial. Don quiere decir regalo. Y quiero, un paréntesis, estoy leyendo la versión Reina Valera. Si ustedes tienen otra versión, probablemente lo está diciendo de otra manera, tal vez hasta mejor comprensible a la primera leída. El versículo 4 entonces dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, probaron así del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esa palabra ser hecho partícipe es como compartir algo o compartir con alguien, participaron del Espíritu Santo. Y versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Jesucristo, estando en la tierra, habló la palabra de Dios. Jesucristo mismo era la palabra viva de Dios. Dice, y los poderes del siglo venidero. Y el versículo 6, vean, que es imposible de todas estas personas, que sucedió todo con ellos, y recayeron, es decir, se deslizaron, pasaron de largo, no aprovecharon el ancla que estaba para su salvación. Dice, es imposible. Y recayeron. ¿Quiénes recayeron? Otra vez los del versículo 4. Los que fueron iluminados, los que vieron a Cristo Jesús, las obras, etc. Es imposible que esa gente, dice el autor, sean renovados para arrepentimiento. Porque miren lo que va a suceder. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Eso un hijo de Dios verdadero, un cristiano jamás hace eso. Vituperar, exponerle a vituperio, hermanos, crucificarlo es rechazar la obra consumada de la que sucedió hace 2000 años. Fue crucificado una sola vez. No lo vuelvas a crucificar en el futuro, porque ya no hay más, ya sucedió una sola vez. Y entonces el escritor está preocupado con Hebreos. Dos grupos: uno, los que no se han arrepentido aún, y otro, los que ya eran creyentes, pero que se estaban viendo tentados a regresar al sistema de ley, a la ley de Moisés, al sistema sacrificial y todo, ya siendo cristianos.
El versículo 7 y 8, recuerdan, da una ilustración, es la lluvia que dice que muchas veces cae sobre la tierra, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Esa lluvia que causa, que Dios derrama sobre la tierra, trae bendición. ¿Cuál es la bendición? Fruto. Versículo 9, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, esa hierba no sirve para nada. Una ilustración para que el autor espera fruto. Acepten a Cristo Jesús, que no se pase nada más de balde. Pero vean la diferencia que hace el autor. Hebreos 6:11, hablando de los que están convencidos, se incluye él, el escritor, y los otros cristianos que estaban firmes. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes, los que continúan rechazando a Cristo Jesús, muestre la misma solicitud hasta su plenitud, hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Lo que Dios espera que ellos hagan con respecto a Cristo Jesús, para plena certeza de esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, etc. Y recuerdan, hermanos, el versículo 13 habla de la promesa de Dios a Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham es el padre de los hebreos. Y ellos dicen, no, nuestro padre Abraham, todos se consideran de la descendencia de Abraham. Y Dios le hizo a Abraham una promesa. ¿Recuerdan cuál es la promesa que Dios le hizo a este ser humano? En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Después vino Moisés, Dios dio la ley temporal nada más, apuntando al Mesías, al que iba a venir. Y el apóstol San Pablo en Gálatas es tremendo, más claro no puede hablar de que ya no estamos más bajo la ley, pero venida la fe, ya no estamos más bajo la nana o la nodriza. La nana o la ley era como una nodriza nada más que guiaba al niño pequeñito hasta que llegara a su plenitud, a su fin, a su madurez. Ok, ahora quiero pasar el versículo, vamos a ir para entrar al capítulo 7, versículo 16 del capítulo 6. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando hay un desacuerdo, cuando hay una duda, en esta cultura, cuando un hombre juraba, se acababa el asunto. Él juró. Lo que está diciendo es así. Es verdad. Se podía confiar, hermano. Juraba, dice, toda controversia es el juramento. El fin de toda controversia era, te lo juro por Jehová Dios. Entonces, ya no había más cuestión. Versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, tanto hebreos como gentiles. Recuerdan la promesa a Abraham, en ti serán benditas, no dijo Dios, todos los judíos o todos los hebreos, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero entonces Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, no va a cambiar. Dios no va a cambiar, hermano, su consejo, su palabra es inmutable. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Interpuso juramento. Versículo 18 del capítulo 6, para que por dos cosas, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Entonces el autor está apuntando y diciendo, Cristo es el fin y algunos de nosotros ya hemos acudido y nos hemos asido, nos hemos agarrado de la esperanza puesta delante de nosotros, que es Cristo Jesús. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros
como precursor, perdón, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 20. Jesucristo entró, hermanos, en el santuario celestial por nosotros. Fue el precursor, primer ser humano con un cuerpo que entra a la misma presencia de Dios. Y en este momento Jesucristo, con su cuerpo humano glorificado, ahí está en un lugar, hermano, en el universo. Y la Biblia dice que en Él habita en forma de cuerpo toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita en forma de cuerpo en este momento en la persona de Cristo Jesús. Capítulo 7, ahora dice, como mencionó a Melquisedec, y no es la primera vez que menciona a este hombre, hermanos, llamado Melquisedec, empieza el capítulo 7, algunas Biblias tienen subtítulos. Un subtítulo dice el sacerdocio de Melquisedec. El hermano de aquí del Instituto Moody, que es el editor del comentario bíblico Moody, les decía la vez pasada, él es Michael Rydelnik. Él le pone este subtítulo, dice The Eternal Efficacy of Christ's High Priestly Work. La efectividad eterna, la eficacia eterna de la obra sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Es decir, Cristo llegó a ser el sumo sacerdote y Él hizo una obra sumo sacerdotal. Pero el autor ahora en los siguientes versículos nos habla de la eficacia eterna y lo va a comparar, ¿saben con qué? Con la eficacia terrenal de los sumos sacerdotes que antes había aquí terrenales. Entonces voy a leer versículo 1 del capítulo 7. Porque, ya que mencionó a Melquisedec en el capítulo anterior, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, es decir, Melquisedec bendijo a Abraham, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos. Abraham le dio el diezmo de los despojos de estas naciones, de estos reyes, se lo dio a este sacerdote Melquisedec. Dice, cuyo nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Melech es el rey, hermanos. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ahí viene la palabra hebrea shalom, que quiere decir paz. Pero sigue diciendo, sin padre, sin madre, sin genealogía, Melquisedec, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Este, hermano, dice, permanece sacerdote para siempre. Ahora, vean aquí lo que estamos viendo. ¿Quién es este Melquisedec? La realidad es que todos los hebreos, ellos conocían la narración de este sumo sacerdote Melquisedec, que se le apareció a Abraham una vez que Abraham venía de pelear y derrotar a unos reyes. Eso, si ustedes quieren, ¿saben qué? Vamos a Génesis capítulo 14. Génesis, primer libro de la Biblia, entonces no van a tener problema en encontrarlo. Génesis capítulo 14. Y miren, voy a leer del versículo 17 al versículo 20. Génesis 14, voy a leer del versículo 17 al 20. Abraham pelea con unos reyes y dice el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y el versículo 18, miren, entonces Melquisedec, aquí está la aparición de este personaje, y no se dice más que esto que voy a leer. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, le proveyó a Abraham, hermanos, pan, vino.
y dijo, versículo 20, y bendito, ¿dónde estoy? Ok, versículo 19, y le bendijo Melquisedec a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es todo lo que en el Antiguo Testamento se dice de Melquisedec. No se dice más. No se registró de quién es hijo. Porque recuerda, la genealogía del Antiguo Testamento, hermanos, es fulano de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y llegan a un personaje importante. Pero aquí, vuelvo a Hebreos capítulo 7, dice de Melquisedec que bendijo a Abraham, y Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, pero el versículo 3 de Hebreos 7 dice, sin padre, sin madre. No se dice más nada de quién es hijo este sacerdote Melquisedec. Sin genealogía, porque tampoco hay registro de dónde procedía este personaje. No tiene principio de días ni fin de vida. Pero el escritor dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec entonces permanece sacerdote para siempre, como ahora nuestro Señor Jesucristo permanece sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nuevo sacerdocio, no según el orden de Aarón, que era el sacerdocio terrenal que Dios estableció aquí. Recuerdan la tribu de Leví. Leví fue un hijo de Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Aarón, toda su descendencia de la tribu de Leví eran constituidos sacerdotes. Entonces, eran sacerdotes de acuerdo al orden de Aarón. Pero Jesucristo no vino del orden de Aarón terrenal. Jesucristo vino de otro orden. ¿De qué orden vino Jesucristo? El orden de Melquisedec. Y aquí este personaje, hermanos, fue hecho semejante. Intencionalmente en la Biblia no se registra nada más de este hombre para que diga, no tiene ni principio ni fin. Teólogos, hermanos, piensan y están seguros que esta es una teofanía. Teo quiere decir Dios, fanó quiere decir aparición o manifestación. Es decir, son manifestaciones de Jesucristo antes de venir a la tierra y hacerse un ser humano y nacer de la Virgen María. Esa es una teofanía. Acuérdense que el Dios eterno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios bíblico, el único Dios. No son tres dioses, recuerden, es un Dios, una esencia que se ha manifestado eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo el Hijo ha existido por toda la eternidad con el Padre. Entonces, pongan atención, supongamos que aquí Jesucristo vino y fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer hace 2000 años. Teofanía es que Jesucristo se manifestó y vino al planeta Tierra en esas apariciones. Y una de ellas, creen los teólogos, hermanos, fue este sacerdote Melquisedec, que vino a la tierra con ese propósito, hermanos, porque no se dan cuenta, no les parece, hermanos, Dios es sumamente perfecto. O sea, cómo este hombre, hermanos, que se narra en el libro de Génesis, o sea, más o menos 4000 años, pongan 5000, 4000, 5000 años antes de que Jesucristo se hiciera un ser humano, miles, 3000, 4000 años, 2000, 3000 hermanos años, Jesucristo se manifestó aquí en la tierra. Ahora, está escrito en la Biblia, pero 100 años pasaron, 200 años, 300, 400, 500, 1000, 1100, 1200 años, el registro histórico ahí está. Melquisedec, y ahora viene Jesucristo a nacer aquí de la Virgen María, y ahora el autor nos está diciendo, hermanos,
que Jesucristo es sacerdote para siempre, no de acuerdo o según el orden terrenal de Aarón, sino del sacerdote Melquisedec, del orden de Melquisedec. Entonces seguimos avanzando, hermanos, que el Espíritu Santo nos ilumine en ese respecto. Pero vean, el punto del escritor de Hebreos es: consideren pues a Melquisedec. Versículo 4. Consideren pues cuán grande era ¿quién? Melquisedec, que a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Eso es un grande. Y los hebreos están considerando: no, Abraham es el más grande, es el padre de nosotros, a él se le hicieron las promesas. Pero aquí el escritor, inspirado por el autor de la Biblia, que es el Espíritu de Dios, les dice: consideren, contemplen pues a Melquisedec, vean atentamente, disciernan pues cuán grande era este Melquisedec, que aún Abraham el padre patriarca dio los diezmos. Versículo 5. Ciertamente, dice, los que de entre los hijos de Leví, terrenal, sacerdotes aquí, reciben el sacerdocio, dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Todos los levitas del pueblo de Israel recibían el diezmo. Todos los levitas que trabajaban en el templo, hermanos, dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Quiénes? Todos los hebreos, todas las otras tribus y la tribu de Leví, todos salieron de los lomos de Abraham, porque Abraham es el padre, podemos decir, ¿de quién? Del papá de las 12 tribus de Israel, que se llama Jacob o Israel, es el papá. Entonces, lo que está siguiendo la mentalidad de lo que está dando el escritor, hermanos, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. En ti serán benditas todas las tribus o todas las familias de la tierra. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, vean. Sigo el versículo 8. Y aquí en la tierra ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, seres humanos que se mueren. Pero allí, hablando del que quiere que consideren, de Cristo Jesús según el orden de Melquisedec, pero allí uno de quien se da testimonio de que está vive. ¿Quién, hermano? Jesucristo. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Quién? Leví, toda la tribu de Leví pagó diezmos, hermanos, en Abraham a Melquisedec, porque de Leví viene de Abraham, y Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Entonces dice aquí el versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos aquí en la tierra, recibe los diezmos, pero él pagó los diezmos a Melquisedec por medio de Abraham. Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, todavía Abraham no engendraba a los demás, por el cual vendría Israel o Jacob, que iba a venir Leví, uno de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el escritor aquí, hermanos? Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham le dio diezmos a Melquisedec. ¿Quién bendice a quién? ¿El mayor al menor o el menor al mayor? ¿Quién bendice a quién según la Biblia? El mayor bendice al menor. Entonces el mayor en este asunto es Melquisedec. Queda menor Abraham. Para ellos decía, ¿cómo va a ser menor Abraham? Bueno, eso es lo que el Señor está diciéndoles a ellos, hermanos, para que acepten a Jesucristo. Y ahora, ¿quién recibe el diezmo? ¿El mayor o el menor? El mayor. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Entonces, versículo 11. Si pues, dice el escritor, la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
físico, el terrenal, porque de él recibió el pueblo la ley. Entonces, si fuera el fin, si fuera el cumplimiento total de las promesas hechas Dios a Abraham, si esa, la perfección, el objetivo final, pues la realidad, no la sombra, viniera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría entonces, o aún, de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Me están siguiendo, hermanos? Versículo 11. Si el fin, es decir, la perfección o el objetivo final hubiera sido por esos sacerdotes que hubo, hermanos, del orden de Aarón, o sea, los levitas, entonces no habría necesidad de que se levantara otro sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es decir, el objetivo del Señor es de que los hebreos crean que Jesucristo es el fin, la perfección de todas las promesas. Eso es la madurez. Están verdes, no han madurado, sí, todavía no aceptan a Cristo Jesús. No están cumpliendo el fin de todas las promesas. Y esa es la palabra, si la perfección, es decir, si el cumplimiento, si la consumación, el objetivo del plan de Dios para la redención fuera nada más por gente de la tribu de Leví o del sacerdocio del orden de Aarón, entonces no se necesitaría otro, hermanos. Versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también cambie, ¿qué cosa? La ley. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Ha habido cambio de sacerdocio, entonces toda ley es nueva, porque ya no pertenece al sacerdocio de Aarón, del orden de Aarón, de la tribu de Leví. Antiguo Testamento, ley, mandamientos, obediencia, ¿cierto? Nuevo Testamento, hermanos, es gracia de Dios. Leyes: amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No vivir bajo la ley. Yo me comprometo, y les he dicho que otra vez la palabra que yo aprendí cuando vine de México, hermanos, es commitment. Commit your life to Jesus. He made a commitment. Dice commitment es un compromiso. Eso no es regeneración necesariamente. Hermanos, es yo de ahora en adelante me comprometo y voy a vivir como la Biblia enseña que debe de vivir un cristiano. Antiguo Testamento es de fuerza. Nuevo Testamento, el Espíritu Santo de Dios viene a regenerar y a quedarse en seres humanos. En el grupo Vida estamos estudiando ahora el libro de los Hechos. Por primera vez en la historia de la raza humana, hace más o menos 2000 años, hermanos, está el registro ahí en el libro de los Hechos. El Espíritu de Dios vino a investir seres humanos para quedarse en ellos permanentemente. La unción, dice el apóstol San Juan, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, como, hermanos, antiguamente la gente nada más dependía del profeta de Dios o del sacerdote, pero ahora ya no necesitan eso. Tú arrepiéntete, recibe el Espíritu Santo de Dios y Él te